Donald Trump regresará a la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025 y esto moverá el ajedrez de la política internacional. El presidente electo defiende su visión de America First, con la que Estados Unidos puede tender al aislamiento y a reducir su colaboración con el exterior, en un punto en el que las guerras en Ucrania y en Gaza continúan y en el que la Unión Europea teme por una posible reducción del respaldo de Washington a la alianza militar de la OTAN. La nueva presidencia también tendrá impactos para América Latina en materia de migración y de relaciones con mandatarios con los que Trump tiene más afinidad, como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. ¿Qué le espera entonces al mundo con los próximos 4 años de Donald Trump en el poder? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello nos acompaña Carolina Zaccato, analista internacional, investigadora doctoral y profesora en la Escuela de Relaciones Internacionales de la University of St. Andrews, en Reino Unido. Nos acompaña desde Escocia. Y en Quito, Ecuador, está Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Gracias a los dos por acompañarlos y para la audiencia les digo que es un placer regresar aquí al debate. Los acompaño a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y recuerden que también pueden escuchar este programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn, buscándolo como El Debate de France 24. Carolina Zaccato, comienzo con usted. Les propongo a nuestros dos panelistas que comencemos hablando de la guerra en Ucrania. A grosso modo, ¿cuál es el impacto mayoritario que podría tener el regreso de Donald Trump en esta materia? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En mi entender, el principal impacto que podría tener la asunción de Donald Trump con respecto a la guerra de Ucrania sería acelerar una solución negociada al conflicto, es lo que el ahora nuevamente presidente electo Trump ha estado anunciando en su plataforma política, que le gustaría poner un fin al conflicto lo antes posible, una guerra que, no olvidemos, ya lleva casi 3 años, desde febrero de 2022, lo que podría significar también una solución un tanto más negociada que lo que los aliados occidentales, especialmente la Unión Europea, quisieran con respecto a Ucrania, porque para sentarse a la mesa de negociaciones hay que ceder cierta parte y probablemente hacer alguna concesión a la Rusia de Vladimir Putin para efectivamente poner un fin al conflicto. Usted habla entonces de que Trump podría poner sobre la mesa una negociación mucho más tangible. Arturo Moscoso, bienvenido también usted al debate. ¿Qué opina de esta postura y sobre todo comparándola y contrastándola con lo que ha dicho el presidente ucraniano? Él habló precisamente habló precisamente este jueves en medio de la reunión de los líderes de la Unión Europea y les dijo que si bien había varios de esos líderes que esperaban concesiones de Ucrania a Rusia, que fue la palabra que también utilizó Carolina, Zelensky dijo que es inaceptable para el país y un acto suicida para toda Europa. Esas concesiones, según la visión de Putin, es que los ucranianos deben retirar a su ejército de las 4 regiones que se anexó Rusia hace varios meses. ¿Usted cree que Trump podría poner esa condición sobre la mesa, que Ucrania ceda el territorio que ha ocupado Rusia? Sí, gracias por la invitación, María Clara. Un saludo a Carolina y a la audiencia. En efecto, ¿no? Trump ha sido claro en decir que quiere terminar esta guerra. Eso puede implicar ya dejar de apoyar a Ucrania en su defensa y pues evidentemente poner sobre la mesa de negociación justamente la cesión de los territorios ocupados, ¿no? Algo que Zelensky no va a permitir, pero que ante la presión internacional podría justamente suceder, con el mensaje que se le da a Rusia de que si ocupa territorios, pues puede quedárselos si es que es persistente en esa ocupación, ¿no? Lo que es muy grave y sienta precedentes muy graves para las relaciones internacionales, ¿no? ¿Y usted cree, Carolina, que esas concesiones son aceptables del lado ucraniano y qué puede significar en ello la llegada de Trump? No, yo no veo que sea aceptable del lado ucraniano, y no solamente del lado ucraniano, sino también de muchos aliados de Europa Central y Oriental que se ven potencialmente amenazados por una nueva oleada expansionista rusa, si luego de esta mesa hipotética de negociaciones consiguen ciertas concesiones que aún no han consolidado durante la guerra. Estoy pensando en aliados como Polonia, como
todos los países bálticos, y esto va aparejado también al discurso, que no olvidemos, discurso y políticas aislacionistas y de retirada progresiva de la OTAN de parte de Trump durante su primer mandato. La idea no tanto que Estados Unidos no forme parte de la OTAN, sino que Europa se haga cargo de su propia defensa y cumpla con los objetivos de gasto militar que la OTAN prevé. Y más adelante vamos a analizar ese punto de que la Unión Europea se haga cargo de su propia defensa, que es también lo que está buscando Bruselas. Pero volvamos sobre la guerra en Ucrania, Arturo, porque en mayo de 2023, cuando era candidato, Donald Trump afirmó, y esto lo cito entre comillas, están muriendo rusos y ucranianos, quiero que dejen de morir y lo haré en 24 horas. Una promesa, acabar la guerra en Ucrania en tan solo 24 horas, que reiteró a lo largo de su campaña presidencial. Sin embargo, Rusia ha dicho que esto es imposible. ¿Usted cree que en este sentido la cercanía de Trump y Putin puede ayudar a acabar la guerra en Ucrania en un solo día? No, lo veo muy complicado. El mismo Trump no ha dicho ni ha señalado cuál va a ser el mecanismo por el que pretende acabar la guerra en tan poco tiempo, ¿no? El tema es complejo porque no solo se trata de una decisión que se puede tomar unilateral de Trump, para empezar, o que se la pueden tomar únicamente con Vladimir Putin en una decisión bilateral, sino que está involucrado un tercer país, que es el país invadido, y por supuesto todos los países que conforman la Unión Europea y los que conforman la OTAN, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no lo veo así de fácil, y como bien señalaba Carolina, este tipo de cosas pueden ir debilitando más bien a la OTAN, ¿no? E ir fracturando la relación de los Estados Unidos con la Unión Europea, ¿no? Y a propósito de que ustedes ya reiteran la OTAN, quiero poner un dato de contexto, y es que en este momento y a lo largo de la historia, Estados Unidos ha sido el país que más dinero pone a la Alianza del Atlántico Norte. Concretamente, pone el 63% de todo el presupuesto de la OTAN. Sin embargo, no es el país que más porcentaje de su PIB aporta, pero sí es uno de los que más, con 3,4, solo superado por Polonia, que pone el 4,1. Esto en contraste, por ejemplo, con Canadá, que pone el 1,3 de su PIB, Francia y Alemania con el 2%, que es justo lo que pide la alianza, y Reino Unido con el 2,3%. Carolina, justamente ese ha sido un punto de Trump bastante criticado durante su campaña. Dijo, el país que no aporte el 2% de su PIB a la alianza militar no tendrá el respaldo de Estados Unidos en caso tal de que un tercero ataque a ese país. ¿Usted cree que esto puede concretarse? Y sobre todo usted habla de un retiro progresivo de Estados Unidos de la OTAN. ¿Cómo podría ser ese retiro? Yo hablaba más bien de un retiro en términos discursivos, no un retiro fáctico. No creo, sinceramente, que Estados Unidos vaya a retirarse de la OTAN porque es el brazo armado de su alianza atlántica con la Unión Europea y, bueno, obviamente también que incluye a otros países como Canadá y Turquía. Me parece que es una fuerte señal, un fuerte discurso de Trump hacia los líderes europeos de hacerse cargo de su propia política de defensa. Y este mensaje, yo creo que sí, en las 24 horas que han pasado desde la elección, pero que ha calado muy fuerte en Bruselas y en los líderes europeos, porque se está volviendo a hablar de la necesidad de que la Unión Europea tenga una autonomía estratégica. Este es el concepto que está girando en las redes, por ejemplo, en las redes sociales de los primeros mandatarios europeos y de personalidades de la Unión Europea, la necesidad de volver a discutir la autonomía estratégica de la Unión Europea, que incluye una política de defensa conjunta y consolidada, que hoy en día recae principalmente en la OTAN. Y justo, Arturo, la pregunta es cómo lograr esa autonomía estratégica por parte de la Unión Europea, porque Charles Michel dijo ante los líderes del bloque de los 27 que deberían ser más dueños de su propio destino y a la vez ser más influyentes, y enfatizó bastante en no externalizar la seguridad del bloque. Esto frente a la dependencia de la OTAN y concretamente de Estados Unidos. Pero ¿realmente tiene la capacidad militar y política la Unión Europea de no depender del respaldo de Washington? Arturo, creo que tuvimos un problema con su conexión. Mientras logramos tener de regreso a Arturo con nosotros, le traslado la pregunta a Carolina. ¿Realmente la Unión Europea tiene el músculo suficiente para no depender de Estados Unidos? Es una gran pregunta. No, yo creo que además la pregunta se tiene que expandir a no solamente si tiene el músculo y la capacidad
fáctica suficiente, sino si tiene la decisión política necesaria para hacerlo. Hoy en día la Unión Europea está al interior discutiéndose si es factible, si es deseable y si es posible avanzar hacia políticas comunes de defensa, de protección de fronteras externas, pero también internas de la Unión Europea, y con el ascenso de muchos partidos de lo que se suele llamar la extrema derecha, pero bueno, de la far right, que vuelven a poner el foco y el eje en la devolución de soberanía en temas de defensa de fronteras, un poco más también de esfuerzos más igualados en cuanto a, por ejemplo, manejo de flujos de inmigrantes, de refugiados. Yo creo que es justamente un momento coyuntural de la Unión Europea en el que la política de defensa común se pone en entredicho y que la elección de Trump viene a redoblar este entredicho, este momento de crisis, podemos decir, de la política de defensa europea. Pero también puede ser un momento de oportunidad justamente de pensar hacia una mayor integración y de la necesidad de mayor autonomía, de como que se está hablando de autonomía estratégica europea. Usted dice entonces que la Unión Europea podría reforzar su propia seguridad sin depender de Estados Unidos y que esto es una decisión política y al contrario pone la opción de Trump como un contexto que puede forzar a Bruselas a depender menos de Washington. Arturo, ¿usted comparte esta visión? ¿Se trata de una decisión política? Y si es así, ¿cómo hacerlo en medio de que varios aliados fuertes, como es el caso de Francia y de Alemania, tienen problemas internos por sus políticas nacionales? Sí, justamente a eso me iba a referir, María Clara, que tenemos un problema que ya lo ha tocado también Carolina, que es el crecimiento de la extrema derecha en Europa, una extrema derecha que además es aislacionista y antieuropeísta, ¿no? Entonces, no están de acuerdo con la Unión Europea, no están de acuerdo con la integración regional y han tomado fuerza en los últimos años estas agrupaciones, estas líneas políticas, y justamente eso puede causar efectos en una decisión, en una posible decisión de Bruselas de dejar de depender tanto de los Estados Unidos y reforzar la colaboración que se tenga para la OTAN justamente y en general para la integración europea, ¿no? Y ahora enfoquémonos en las decisiones que puede tomar Trump dentro de su propio país, que puede afectar aliados estratégicos que ha mantenido hasta ahora Estados Unidos, como es el caso de Ucrania. El medio político reveló que la administración de Biden, en los menos de 2 meses que le queda, espera acelerar la entrega de $6.000 millones en respaldo y también en armamento para Ucrania. Esto como parte restante de ese plan de $61.000 millones que prometió y que aceptó Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, unos meses atrás para respaldar a Kiev. Sin embargo, ahora, Carolina, el afán es poder entregar ese dinero antes de que llegue Trump. ¿Qué podría significar el regreso del presidente electo una vez esté en el mando para el respaldo militar a Ucrania? Sí, el plan es justamente terminar con la entrega de esa ayuda externa a Ucrania antes de la sesión de mando que tendrá lugar en enero. Trump lo que ha enfatizado es que quiere, como bien has mencionado, Clara, terminar esta guerra en 24 horas. No creo que sea posible, pero eso evidentemente indica que su plan es acabar lo antes posible con este gran tema de política exterior, no solamente de Estados Unidos, pero para Estados Unidos ha significado una gran temática de política exterior, con lo costoso que es no solamente financieramente, sino en términos de recursos humanos y en términos propagandísticos, si queremos decirlo así, de enviar tropas afuera al exterior. Es posible que haya una reducción del gasto público destinado a ayuda militar extranjera en ese sentido, entonces es esperable que no haya partidas presupuestarias tan grandes para Ucrania como las ha habido con el aún presidente Biden. Usted dice entonces que podría no haber una ayuda tan grande, sin embargo, plantea la opción de que Estados Unidos siga financiando en parte la guerra en Ucrania. Arturo, ¿usted cree esto? No, yo creo que Trump tratará de parar cualquier ayuda a Ucrania inmediatamente, ¿no? Creo que eso está entre sus objetivos y justamente por eso es esta guerra contra el reloj para intentar antes de la posesión en enero de entregar esos recursos que faltan a Ucrania antes de que Trump tome el poder, ¿no? Trump ha sido muy claro en eso y yo creo que
Ucrania ya debe estar analizando que el apoyo de los Estados Unidos se reducirá al mínimo o será inexistente apenas Trump tome el poder, ¿no? Y por otro lado, no solo se trata del respaldo militar y financiero a Ucrania, sino a Israel. Carolina planteaba la opción de que en general en el gobierno de Trump puede reducirse la ayuda militar al extranjero. Arturo, ¿podría pasar esto con Israel o todo lo contrario, Estados Unidos fortalecerá su respaldo a ese país? No, más bien ahí creo que la política será al contrario. Creo que habrá un aumento de la ayuda de Estados Unidos a Israel. Creo que el lobbying que ha hecho Israel en Estados Unidos para el apoyo es muy importante y sobre todo dentro de la campaña de Trump. Trump también ha sido claro en enfatizar su apoyo absoluto a la posición de Israel dentro del conflicto con los palestinos. Y pues claro, ¿no? Esto más bien podría incidir en un mayor apoyo, mayor cooperación para poner fin lo antes posible a este conflicto, ¿no? Carolina, ¿y usted qué cree que va a ser la postura de Trump frente a Israel, la guerra en Gaza y en el Líbano? Coincido con el colega Arturo en el sentido de que el apoyo hacia Israel va a seguir, se va a mantener. Israel ha sido un aliado, uno de los principales aliados para Trump en su primer mandato. Va a seguir manteniendo su apoyo. Él ha mencionado en su campaña que también le gustaría hacer alguna suerte de negociación o de solución negociada al conflicto, que es aún más difícil que en el caso de Ucrania y la guerra de Ucrania. Pero a su vez también en su anterior administración Trump ha facilitado lo que se llamaban los acuerdos de Abraham, donde se logró un reacercamiento entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y ahora creo que tiene la misma intención de hacerlo entre Israel y Arabia Saudita. Entonces quizás la negociación no sería entre la autoridad palestina e Israel, sino entre el resto de los países o por lo menos de las grandes potencias de Medio Oriente e Israel como una solución de brokers o de terceros partidos. Yo eso quizás veo posible un acercamiento, pero que no se va a retirar la ayuda militar a Israel y no va a dejar de ser tan importante como lo ha sido en su primer mandato. Usted toca un punto esencial y es Arabia Saudita, porque recordemos que cuando Hamás ataca a Israel ese 7 de octubre de 2023, Arabia Saudita e Israel estaban en proceso de negociar un restablecimiento de sus diplomacias después de décadas de tener sus relaciones exteriores congeladas. Y esto en gran parte gracias a los avances que hizo Trump en su primera presidencia con los acuerdos de Abraham que usted mencionó. Ahora que Trump gana las elecciones esta misma semana, el príncipe de Arabia Saudita se comunica telefónicamente con Trump diciendo que esperan de nuevo recuperar esa alianza y esa coordinación. Y en la primera presidencia de Trump, su primer viaje al exterior lo hizo precisamente Arabia Saudita. ¿Cree entonces que con el regreso de Trump a la Casa Blanca se podría de nuevo restablecer esa negociación de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel? ¿O por el contrario, la guerra en Gaza ya marca un antes y un después que será inviable esta aproximación, Carolina? Es un gran interrogante. Yo creo que Trump, si bien en lo discursivo suele ser muy aislacionista, en lo práctico ha demostrado ser un líder muy transaccional y muy de las negociaciones uno a uno. Entonces yo veo la puerta abierta otra vez a un Estados Unidos dispuesto a negociar y a sentarse a la mesa con distintos países, sean aliados o no aliados, y veo esta posibilidad con Arabia Saudita. Obviamente va a depender también del interlocutor que tenga enfrente y de la agenda de prioridades y de intereses que se le presenten, pero veo la posibilidad quizás de hacer negociaciones y de llegar a puntos medios en ese sentido. No veo como posible un abandono a la alianza estratégica que tiene Estados Unidos con Israel en Medio Oriente. Eso no lo veo posible y tampoco deseable desde la plataforma política de Trump. Y volviendo al punto que usted mencionaba, que quizás Estados Unidos no vaya a promover un diálogo directo con Hamás o con Hezbollah, sino a través de la intermediación de terceros países, quizás como Arabia Saudita. Le pregunto sobre este punto a Arturo. ¿Qué se puede esperar con la llegada de Trump en cuanto a la guerra en Gaza y Líbano? ¿Coincide con el punto de Carolina de negociaciones a través de un tercero o por el contrario una financiación redoblada en el lado militar a Israel hasta acabar a estos grupos por la vía de terreno y militar?
Pues María Clara, lo uno no quita lo otro, ¿no? Va a haber, yo creo, un reforzamiento a la ayuda militar. A mí me parece evidente porque por las razones que señalé antes, pero eso no quita que, pues, Trump pueda intentar una línea de negociación justamente valiéndose de Arabia Saudita, que es uno de los socios fundamentales de Estados Unidos en Medio Oriente, y que evidentemente hay el interés de, además, retomar este proceso de normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, y que para interés de todos, de todas las partes involucradas, es importante lograrlo. Y si lograr eso depende de una negociación con los palestinos a través de Arabia Saudita, lo va a hacer, ¿no? Es muy probable. Y muy brevemente, Arturo, quiero preguntarle sobre el papel de Irán. ¿Podrá tener mayores sanciones económicas una vez Trump asuma el poder? ¿Y qué esperar también del cambio de presidencia en relación al gobierno persa? Bueno, el cambio de presidencia en relación al gobierno iraní no implica necesariamente un cambio de políticas, ¿no? Recordemos que quien tiene el poder realmente son los ayatolas. El primer ministro es básicamente un ejecutor de ciertas decisiones, y creo que más bien la posición de Trump será endurecerla, ¿no? Como fue ya en su primer mandato, endurecer la posición con Irán, presionarlo más. Recordemos que abandonó el tratado de desarme sobre armas nucleares, y más bien podría ponerse la situación más tensa con ese país en los próximos meses, ¿no? Carolina, ¿coincide usted con este punto de Arturo que la situación con Irán puede endurecerse y ponerse aún más tensa? Coincido plenamente con lo que señalaba Arturo respecto al enfoque más empático, quizás más estricto hacia Irán y su programa nuclear, como bien señalaba, el abandono respecto del acuerdo nuclear con Irán, y la imposición de sanciones económicas va a seguir, y es esperable que incluso se redoble dado el contexto geopolítico en la región. Sí, coincido. Ahora que ustedes mencionan las sanciones económicas, quiero que nos enfoquemos por este tema, pero ahora mirando hacia China, porque una de sus promesas de campaña de Trump es poner o aumentar los aranceles de todos los productos que se importen desde China hacia Estados Unidos, y ponerles un arancel de hasta el 60%. Arturo, ¿realmente esto es posible? Y sobre todo, ¿cómo interpretar estas palabras en medio del contexto de que ya Trump en su primera presidencia tuvo una guerra comercial con Beijing? Bueno, lo que dice Trump hay que tomarlo siempre en serio porque es una persona que no reflexiona mucho sobre lo que dice y lo que hace, ¿no? Entonces es muy probable que él quiera empezar una nueva guerra comercial con China. Esto es parte de su campaña, el America First, ¿no? Que los productos americanos sean los que realmente se consuman y que se dejen de consumir productos de otros países, especialmente de China, gracias a los precios tan baratos que maneja. Y adicionalmente a esto, María Clara, es que probablemente Latinoamérica se vuelva un terreno de disputa en esta guerra comercial, ¿no? Porque la influencia de China ha aumentado en América Latina, y evidentemente pues a Estados Unidos no le va a gustar esa influencia, ¿no? Y peor en la posición que tiene Trump. Y antes de avanzar sobre cómo podría ser ese coletazo de una eventual guerra comercial ahora en América Latina, quiero preguntarle a Carolina si esta imposición de aranceles no afectaría, por el contrario, a los mismos estadounidenses, ya que los productos chinos llegarían a un precio muchísimo mayor del que ahora está. Afectaría, y también afectaría en ciertas industrias que quizás estén intercaladas o estén entrelazadas, los cuales la cadena de valor ocupe parte en China y parte en Estados Unidos, porque no nos olvidemos que en el mundo globalizado de hoy las cadenas de valor y las cadenas de producción son globales, no son solamente nacionales. Entonces no solamente se le impone aranceles a productos finales, sino también a insumos, a tecnologías, que termina perjudicando la industria local, no solo indirecta, sino también directamente. Pero bueno, sí, también obviamente algunos productos se verían aumentado su precio en el mercado local a partir de estas políticas más aislacionistas o proteccionistas, si se quiere.
Y ahora sí, Arturo, le pregunto sobre ese punto que usted planteaba de los efectos y el coletazo que podría sufrir América Latina, donde hay cada vez una presencia en aumento del poder económico chino a través de carreteras, son los dueños ahora de muchísimas minas, por ejemplo, en Chile, o de hidroeléctricas en el caso de Ecuador y Colombia. ¿Cómo puede esto cambiar con la llegada de Trump y si Estados Unidos puede revertir un poco el peso económico que tiene China en la región? No, ¿me escucha? Sí, Arturo, creo que tenemos problemas con su internet, pero le repito la pregunta: ¿cómo puede Estados Unidos y concretamente Trump revertir ese poder económico que tiene cada vez más China en América Latina? Bueno, la posición de Trump y de Estados Unidos va a ser un poco compleja porque China aprovecha cada espacio que vayan dejando otros países, en especial Estados Unidos, en sus zonas de influencia. Y esta es una zona de influencia que se ha convertido en una zona muy importante para China, tanto de poder blando como de poder duro. Eh, y, y los Estados Unidos, frente a sus políticas aislacionistas, que son las que predica Trump, puede descuidar eso y agravar este conflicto interno, ¿no? Entonces, la posición de Estados Unidos debería ser más pragmática en cuanto a la relación con los países latinoamericanos, pero no parece que va a ser así, ¿no? Sobre todo ya, además del tema migratorio, el tema de los tratados comerciales, nuevamente el peligro evidentemente, nuevos tratados comerciales con países latinoamericanos no van a existir, y es probable que incluso se revisen los tratados que ahora mismo están vigentes, ¿no? Por este mismo discurso de America First que tiene Trump y va a tener su administración, ¿no? ¿Y usted qué opina, Carolina? ¿Podría Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, descuidar ese poder blando económico en América Latina y China, por el contrario, ganar más terreno? Coincido nuevamente con el colega aquí Arturo en el sentido de que en términos de poder económico y de influencia económica, es probable que Estados Unidos siga retirándose de América Latina justamente por este énfasis de América primero, de la industria nacional primero, de revisar los acuerdos, de quizás desconfianza de que los acuerdos comerciales siempre perjudican a Estados Unidos y benefician a la otra parte, con el mismo enfoque que se tiene con la OTAN, de que Estados Unidos contribuye en demasía y los aliados se toman ventaja de esta contribución. Es probable que suceda lo mismo en América Latina, pero de vuelta y volviendo al enfoque transaccional y de uno a uno que tiene Trump, quizás no suceda lo mismo con todos los países de América Latina y no se tenga la misma relación, por ejemplo, con el México de Claudia Sheinbaum y el Lula de Brasil, que con la Argentina de Milei o con El Salvador de Nayib Bukele. Es también con cierta afinidad ideológica entre líderes que puede facilitar el reingreso de Estados Unidos a ciertos países de América Latina que hoy en día, para los cuales hoy en día China es, si no es su principal socio, es su segundo socio comercial e inversionista. Entonces, Estados Unidos, si quiere volver a tener la influencia que tuvo en la región, tiene que volver a prestar atención a América Latina en este sentido. Y hablando de esa política uno a uno a la que tiende Trump, ¿qué esperar, Arturo, especialmente con la relación Estados Unidos-México en temas migratorios, después de que, siendo candidato, prometió que iba a deportar de manera masiva a por lo menos 1 millón de migrantes? ¿A dónde podrían llegar esos migrantes y, sobre todo, qué esperar de relación entre Washington y Ciudad de México? Bueno, esto va a generar más peligro para los migrantes. Evidentemente, la migración no se va a detener. Las mafias del tráfico de personas y de los coyoteros no se va a detener. Seguramente va a ser más peligroso y más caro migrar a los Estados Unidos. Recordemos que estos grupos también tienen influencia en el narcotráfico y también tienen influencia en las autoridades de migración de los Estados Unidos. Hay pasos que son incluso permitidos por las mismas autoridades para pasar de país. Lo que será es más peligroso, más complicado y evidentemente puertas adentro de los Estados Unidos habrá una persecución a los migrantes, lo que implicará que sus condiciones de vida, de trabajo se van a complicar también porque generalmente se les paga bajo mesa, se les contrata bajo la mesa y entonces eso implicará que se les pague menos, que se les explote más.
Y sí, y también ya por último el tema de las remesas, ¿no? Las remesas que son tan importantes para los países latinoamericanos, para unos más que otros, pero que sufrirán también una disminución probablemente ante las restricciones y la persecución que puedan enfrentar los migrantes de allá, ¿no? Carolina, y quiero preguntarle por un punto que usted mencionaba y es en esa relación uno a uno. Trump puede comportarse de manera diferente con líderes con los que tenga mayor afinidad. Usted mencionó ya al argentino Javier Milei y al salvadoreño Nayib Bukele. ¿Cómo puede beneficiar a El Salvador y a Argentina el ascenso de Trump y si podría afectar o no a otros países con gobiernos de izquierda en la región, como es el caso de Brasil, Colombia y México? Es muy buena pregunta. Antes también quisiera agregar al punto de respecto a la inmigración estadounidense y a la relación con México, que no hay que olvidar que México ya actúa como una frontera de migración irregular a Estados Unidos, especialmente de la triple frontera centroamericana, y que Estados Unidos, incluso durante la administración de Biden, ha proporcionado ayuda económica a México para reforzar esta idea de que la frontera no sea el río Bravo, sino que sea la frontera sur mexicana. Entonces, quizás ahí puede haber una continuación o una continuidad de esta política. Hay que ver también con la nueva administración mexicana si cambia o no el enfoque, pero ya en la práctica la frontera de Estados Unidos respecto a la migración irregular se ha corrido, porque no hay que olvidar que México viene teniendo una migración positiva con respecto a Estados Unidos en los últimos años. Es decir, que retornan más personas a México de las que salen hacia Estados Unidos. Luego, con respecto a la política transaccional, sí podría mejorar en ciertos aspectos, por ejemplo, con Argentina o con El Salvador, pero también hay que tener en cuenta cuán prioritarios o no son estos países para los Estados Unidos y qué intereses y qué beneficios puede obtener Estados Unidos de su relación. Entonces no hay tampoco que inflar o que agrandar demasiado el efecto que la elección de Trump pueda tener, por ejemplo, para la Argentina de Javier Milei, más allá de algún apoyo simbólico, discursivo, de alguna foto. Por ejemplo, no hay que olvidarnos que la semana que viene es la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde la postura latinoamericana va a ir bastante dividida, dado la diferencia ideológica entre las actuales administraciones de Brasil y México por un lado y de Argentina del otro. Entonces quizás en este espacio puede haber cierto acercamiento simbólico entre Estados Unidos y la Argentina, pero que no necesariamente luego se traduzca en mayor inversión, mayor número de inversión o de acuerdos comerciales. De vuelta depende cómo puedan los países latinoamericanos también jugar o no sus cartas respecto a este potencial acercamiento y cuánto margen de maniobra tienen respecto a la importancia que realmente tienen o no para los Estados Unidos. Y retomo esa última idea que por usted... separado es aún menor que la que tiene la región en su conjunto. Retomo esa última idea que usted plantea dependerá de la prioridad que tenga cada país latinoamericano para Trump y para Estados Unidos. Arturo, muy brevemente, ¿cuáles son los países que podrían tener mayor importancia para Trump en nuestra región? Evidentemente México, y por supuesto los países centroamericanos, los países de Sudamérica menos. Habrá cierto enfoque, creo yo, en ver qué es lo que está pasando con el narcotráfico en Perú, Ecuador y Colombia. Veamos cómo varía la ayuda que da para el combate al narcotráfico en esos países, pero sin lugar a dudas, pues su principal prioridad será México, ¿no? Y para concluir, hemos hablado a lo largo de este programa que las políticas exteriores de Trump tenderán al aislacionismo. Sin embargo, también hemos hablado que todo dependerá de cada contexto. Carolina, muy brevemente su conclusión entonces, ¿qué esperar en materia de política exterior de la nueva presidencia de Donald Trump? ¿Un aislacionismo casi férreo para proteger a Estados Unidos y sus intereses políticos y económicos o ser laxo dependiendo de la situación? Yo creo que lo que tendremos que esperar es algo parecido a lo que sucedió en la primera administración de Trump, un menor énfasis en el multilateralismo y un mayor énfasis en las negociaciones uno a uno y en los procesos transaccionales de líder a líder. No necesariamente un aislacionismo, pero más bien un proceso de negociación caso por caso y líder por líder. Y Arturo, ¿cuál es su postura? ¿Se alejará entonces Estados Unidos del multilateralismo para atender a la negociación uno a uno? Y muy brevemente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de ello? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que hará Trump es probablemente un aislacionismo selectivo, ¿no? Y un rechazo al multilateralismo, un multilateralismo reducido.
y que básicamente será un poco en la línea que él ha dicho de poner a América primero, ¿no? Y creo que eso es lo que va a marcar la tónica durante esta administración. Gracias, Carolina Zaccato y Arturo Moscoso, por trazar la ruta de lo que podría ser en materia internacional la presidencia de Donald Trump con su regreso a la Casa Blanca en Estados Unidos. Y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón, Jennifer Guevara y Tania Herrera, la encargada de los invitados. Los invito a que vean más en france24.com. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy, en France 24 y France24.com.